Buenas noches, insomnes de la historia. El rincón donde la oscuridad reconforta, el insomnio se convierte en ritual y la historia, la verdadera, la cruda, la incómoda, te arrulla como un secreto al oído. ¿Desde dónde nos escuchas esta noche? ¿Estás en México, sintiendo el calor que se aferra a las paredes? ¿En Argentina, entre mantas y dudas? ¿O quizá en algún rincón de España, donde los relojes no marcan la hora, sino la distancia entre una madrugada y otra? No importa desde dónde, aquí no hay coordenadas, solo hay voces que cruzan la niebla, y tú, al llegar, ya formas parte de este pacto. Esta noche te invito a explorar un territorio menos documentado, pero profundamente humano. Los momentos en que el alma medieval decidía abandonar la realidad, no con fe, no con guerra, sino con sustancias, con brebajes, con humo, con hongos, con lo que hoy llamaríamos ponerse hasta las trancas, pero en su versión más oscura, ritual y a veces peligrosa. Antes de sumergirnos, un susurro al oído. Si esta atmósfera te habla, si hay algo en esta penumbra que se siente como hogar, suscríbete. No para inflar un número, no por algoritmo. Hazlo porque hay historias que se olvidan cuando nadie las nombra. Hazlo como quien deja una vela encendida para que los muertos encuentren el camino. Aquí cada clic es un conjuro para que la memoria no se hunda en el lodo del olvido. Y ahora, cierra los ojos si puedes. Respira hondo, porque lo que vamos a recorrer no es solo historia. Es alucinación, es transgresión, es deseo de fuga en un mundo donde casi todo estaba prohibido. Entre monjes y campesinos guardaban secretos que te prometían otros mundos. No eran textos filosóficos ni altares iluminados, eran raíces, flores y hongos que susurraban promesas peligrosas. Ponerse hasta las trancas no era solo estado físico. Ahí dentro ocurría un ritual silencioso, tan antiguo como vilipendiado. Niño que lo probaba para dormir, amante que lo buscaba para olvidar. El poder de escapar no moría con el amanecer, solo se posaba en el corazón. ¿Cómo era involucionar mediante hierbas y tabú? Comencemos por las más comunes: beleño, belladona, adormidera, ajenjo, sonásicas y traicioneras. El beleño, con su principio activo escopolamina, inducía sueño y alucinación. Muchos nobles lo usaban para huir del mundo que los ataba. Otros lo administraban como cura para la histeria femenina. Era una medicina brutal, un pacto sucio con el olvido. El ajenjo, por su parte, fue un brebaje restringido, romántico para los poetas decadentes, mortal para el cuerpo frágil. El monje alquimista podía añadirlo al vino, aderezando la conciencia con visiones nocturnas. Pero cuidado, sobredosis era hospital, o morada de apestados que gritaban sin aire. Mandrágora, esa raíz que parece esqueleto humano, era mito hecho planta. Decían que al desenterrarla entendía el ser humano. Se utilizaba en ungüentos para amor y para deseo. Dicho eso, el precio era bradicardia y coma. Hay leyendas de prostitutas que llevaban fragmentos diminutos como talismán. Si el cliente no ofrecía perfume, bastaba con una pizca para escapar. Era narcótico y liberación desesperada. Pero el alba era cruda. Te despertabas sin nombre ni memoria. Muchos se automedicaban. Inyectaban beleño en cerveza casera. El relato popular dice que una jarra produzcan 4 veces más efecto. La bebida se convertía en velo para la tristeza y puerta para la profecía rústica. Pero también era justicia silenciosa para quien la administraba. Podía enloquecer su servidor, amante o a su marido. No era juego, era poder líquido. Los labriegos lo usaban como cura y también para fiesta. Herboristas de pueblo vendían té del silencio en festines de cosecha. Era droga y veneno servido en vajilla oscura, y nadie pedía receta, porque el secreto era parte del brebaje. Los monjes también se involucraban, catalogaban plantas como hipocrás, ajenjo, mandrágora, para curar,
pero también para preparar fórmulas de reposo profundo. Lo llamaban el gran descanso, planta, vino y sudor. Buscaban balance de los humores, se decía que traía paz espiritual. El exceso era pecado olvidado en el éxtasis. No se conocía tolerancia, solo final. El erudito medieval describió que Hexenbiers, cervezas con jembane, te hacían sentir que 4 jarras equivalían una, y que la planta era amarga y útil. El lúpulo fue introducido para frenar su uso. El amargor, supongo, volvió al cuerpo al equilibrio, o al borde de él. Reddit. En el reino de lo prohibido también estaban hongos. Divinorum, girolle, nombre no tenían muchos. Se extraían y conservaban en criptas húmedas. Al comerlos, surgía delirio puro, visión interior irrepetible. Para algunos fue camino hacia Dios, para otros pacto con sombra. El sacerdote que se atrevía a probarlo podría despertar con cantos inhumanos. Era transgresión y ceremonia. Pocos lo intentaban sin fe, y más de uno murió delirando, con el corazón arrancado por las verdes puertas. Hubo incluso uso ritual en sectas marginales. Eran fiestas donde ninguno tocaba vino. Se comía planta alucinógena en círculo cerrado. Cantaban sin alba. Decían que la memoria desaparecía, pero que cada lágrima entendía la canción. No era éxtasis popular, era tabú consentido, última cerilla del alma. Y tú que escuchas ahora, sabes que no viviste esa traición, que respiras sin delirio inducido, que tu conciencia no se vende en frasco, pero esa seguridad es tu gesto más político. Si estuvieras en la Edad Media y quisieras escapar, tenías hierba, monje, racimo y miedo. Sobrevivir no era dormir tranquilo, era despertar sin saber dónde estás. Abriste los ojos ya bajo el humo del amanecer sobrevivido, pero no del vino, porque en la Edad Media el alcohol era sedimento de tierra, pólvora espiritual y a menudo puerta a la locura deseada. Vamos por partes. El alcohol cotidiano, ese que no se presta a bailes de la mente, era llamado small beer, cerveza ligera al estilo de agua lentísima. Se producía con malta diluida en agua y fermento mínimo, tan corriente que lo bebían niños y ancianos como si fuera agua bendita. Hidratarse no era un privilegio, era milagro bacteriano. Al menos con esa bebida, no enfermabas de sed. Eso dicen, aunque también alimentaba la costumbre de hundir la lucidez en el fondo del vaso, una gota por vez, a lo largo del día. Existía algo más fuerte, guardado en corazones nobles y celebraciones marginales. La hidromiel, ese vino de miel, simbolizaba poesía y sacrificio compartido. Se preparaba con miel, agua y a veces especias, canela, bayas, ajenjo. Su porcentaje alcohólico variaba entre respetables días sin memoria. Si te bebías una jarra completa, podías empezar a sentir el zumbido como miel murmurante, historias sucediendo en la sien, dedos que olvidaban ser tuyos. A veces era consuelo de amantes, otras vehículo hacia el eco de los dioses. Y luego estaban los festines, saturnales, bodas políticas, funerales con bruma de vino. Allí, el acto de beber se convertía en pacto colectivo. En Saturnalia, prohibido habitualmente, hasta el esclavo bebía junto al maestro, sin jerarquías, con monedas y nueces en apuestas danzantes. Era permiso ritual para desbordarse. El borracho era excepción, o anomalía celebrada. Pero antes de hablar del exceso permitido, los cronistas advertían que el vino debía servirse diluido. Mito de moderación piadosa, pues muchos ignoraban la receta y lo bebían puro. Ya fuera borgoña diluida o oliva fermentada desesperada, el licor solía llegar ancho, arrebatador, y si te emborrachabas, parecías poema errático, malentendido público. Eso era el convite sensorial medieval, y no creas que quien se pasa de copa es tonto. Todo lo contrario. Los taberneros eran alquimistas de las mejillas rojas y las gargantas sueltas. Vendían cerveza fuerte o vino espeso mezclado con hierbas exóticas que ablandaban los sentidos y endurecían las risas.
Sabían que una copa puede abrir lengua, reventar secretos, encender cuerpos, quebrar pactos. Las tabernas eran puntos de deriva, caminos entre hombres de mercancía emocional y recuerdos hundidos. El peregrino que escapaba de deuda se sentaba ahí y le daban el vaso más grande. El fumador de beleño encontraba compañía en la risa compartida. El mercader tembloroso sabía que si besaba demasiado la copa, perdería prudencia o la cartera. Y sin embargo, el problema no era embriagarse, era no lograr volver. Algunos contaban cómo quienes bebían a compartimiento, leyendo jeroglíficos en la espuma, veían estrellas en el techo bajo sus párpados y juraban juramentos antiguos, como si hubieran conocido al mundo antes de nacer. Ese viaje no era procaz, era geometría sin comillas, pero volver era difícil cuando el cuerpo se ataba al eco de ese vapor. Había quienes buscaban embriagarse ritualmente, monjes escriturarios que tomaban vino espesado con hierbas para cantar salmos sin sueño. Lo llamaban vino sibarita. No se emborrachaban, se encomendaban a peso divino. La línea entre ritual y frenesí era tenue, tan tenue que bastaba una letra mal cantada para caer en éxtasis, hospital o capítulo perdido. Y luego estaban los delirios que reunían cuerpos enteros, banquetes donde ya no recordaban quién era traidor o salvador. Se hablaba de reyes en el suelo, de voces que creían carne y luego cenizas. Empezaba con vino, terminaba con ilusión dormida. Y al amanecer, solo cuerpos mudos, cuerpos hambrientos que luego guardaban en el vino la memoria rota. El alcohol medieval no era solo refrigerio, era fractura, era canto clandestino a la posesión del instante. Embriagarse hasta las trancas era hacerse fugitivo de propio juicio, pero también posible comunión con el vértigo de lo que escapa a la razón. Y tú, que hoy bebes en silencio sin buscar consuelo, sino compañía de voces de otro tiempo, tienes privilegio, porque el delirio del pasado existió, pero tú estás aquí para contarlo. Nada te pilla sin memoria. El bosque medieval estaba vivo, no solo con ramas y raíces, sino con puertas, sustancias que conectaban un mundo y otro, que te prometían volar sin alas, nadar sin líquido, olvidar quién eras, o revelar quien nunca debiste olvidar. Comencemos con un velo espeso y humedecido, el llamado ungüento volador, la fórmula legendaria atribuida a las brujas. No era poción líquida, era ungüento verde pegajoso donde se mezclaban plantas prohibidas, beleño negro, mandrágora, cicuta, adormidera. Se aplicaba en la piel, a veces en zonas sensibles, como cruciadura entre lo permitido y lo escondido. Al absorberse producía delirio completo, anestesia somnolienta y alucinaciones que simulaban vuelo. Nunca se supo si las brujas realmente volaban, pero sí se sabe que algunas mujeres entraron en trance de desaparición, arrastradas por el humo de ese espeso aceite gris de risa y miedo. Este aceite no olía a licor, olía a consagración a la embriaguez oculta, a danza suspendida, plenitud de vuelo mientras el cuerpo dormía. Pero también era trampa mortal. Dosis equivocada significaba coma irreversible, locura o muerte silenciosa. La mandrágora, con raíces talladas como figuras humanas, era doblada. Se creía que su forma evocaba alma. Se empleaba en brebajes de amor o en pociones de éxtasis, pero su efecto era doble: relax anestésico o horror visual. Un corte de raíz inducía visiones donde el mundo giraba al revés. Y quien la usaba, tal vez hila delirios de ternura o perfora su cordura. El beleño negro, parte de la familia de las solanáceas, era símbolo de puerta hacia otro cuerpo. Las hojas se hervían para hacer brebajes o se mezclaban en cerveza fuerte, buscando olvido o éxtasis. Sus efectos incluían alucinaciones visuales, oídas, confusión mental y memoria fragmentada. A dosis elevadas, provocaba convulsiones o respiración moribunda. También existían hongos,
La memoria medieval no los recitaba como rutina, pero se sabe que monjes aislados en criptas húmedas cosechaban esporas que desprendían humo denso. Al desprenderse, inducían delirio con ecos de canto ritual, textura de sueño letárgico, flores de oscuridad que brotaban bajo párpados cerrados. No había laboratorio, solo noche y hongos como salidas. Una forma indirecta de volar era el ergotismo. El pan contaminado con cornezuelo, ergot, causaba convulsiones, alucinaciones, sensación de ardor en piel y locura masiva. Muchos lo atribuyeron a poseídos, castigo divino o brujería. La enfermedad asolaba aldeas enteras, mientras el olor a pan recién horneado traía muerte. Los enfermos vibraban, gritaban insectos en sus entrañas, veían fuego en sus huesos, no buscaban el vuelo. Lo indijo el pan falso, esa trampa religiosa en harina amarga. Los benedictinos se convirtieron en refugio de víctimas. La Orden de San Antonio se especializó en tratar ergotismo y alucinaciones. Administraban ungüentos calmantes, baños tibios, besos de sal y plegarias que intentaban desactivar el hechizo del pan pútrido. En cuanto al hongo psicodélico, algunos historiadores especulan que el quiqueón ritual, consumido en los misterios eleusinos, podía contener ergot o ingredientes similares que inducían estados visionarios. Eran cultos de muerte y resurrección, donde se llegaba a ver lo que el ojo no sostiene, sin la alabanza de la pluma escrita. Para curar, había un artefacto medieval labrado por alquimistas y botánicos, el teriac o tricle, una pócima que reunía centenares de ingredientes, entre ellos opio y víboras, afirmada como antídoto contra el veneno, cura para peste o locura. Se preparaba lentamente como vino añejo, envejecido en cuencos de madera, y vendido solo a quienes tenían moneda y ánimo quebrado. Quien lo tomaba decía que sanaba tanto mal físico como la cabeza llena de humo. No todos sobrevivían al trance. Y tú ahora, respirando esa palabra sin sentir verte acorralado, reconoces tu libertad. Sabes que hoy puedes soportar la conciencia sin usar ungüentos. Que tus amaneceres no arden por alucinaciones paganas. Que tu delirio, si lo hay, es voluntario. Ponerse hasta las trancas en la Edad Media era peligro, rito y derroche de alma. No era escape, era camino riesgoso al borde de lo humano. Y tú ya estás del otro lado, viva, intacta, oyente. Piénsalo bien. Alcanzar el vuelo solo bastaba para ser casado. En la Edad Media, la distancia entre el éxtasis y la hoguera era tan tenue que se cruzaba con una mirada o un susurro tembloroso. Hablar de volar sin alas podía costarte la muerte. Hace siglos, la palabra bruja no era insulto, era señal. Señal de que una mujer, y a veces algún hombre, había sido sorprendido con una raíz extraña, una palabra insurreccional o un olor que escapaba de recipiente sagrado. La sospecha ya te convertía en pábulo de inquisidores. En 1486 apareció un libro que se volvió estandarte del terror, el Malleus Maleficarum, el martillo de brujas, obra de religiosos que quisieron encerrar el verbo sobrenatural en doctrina y fuego. Se convirtió en manual de cómo detectar, denunciar, torturar y consumir quien hubiera probado vuelo prohibido. Y lo hizo con el aval del papado y con la mirada fría de manual de guerra contra el delirio no autorizado. Pero antes de que el martillo fuera publicado, ya se incendiaban aldeas. Los juicios por brujería eran violencia acumulada, indiferencia femicida y revanchismo ritual. Las mujeres ancianas, mendigas, curanderas, sobre todo aquellas que preparaban ungüentos alucinógenos, eran juzgadas, no por lo que bebían, sino por lo que decían en delirio. El color era punible. Si tenías raíces de beleño, eras peligrosa. Si hablaban de fuego o sueños despiertos, eras mala. Si te atrevías a alabar el vuelo, era señal para ser quemada. A menudo eran episodios colectivos, un pánico prendido tras otro.
En zonas de Alemania, entre las décadas de 1560 y 1630, estiman que fueron acusadas y ejecutadas entre 40.000 y 60.000 personas, en su mayoría mujeres mayores de 40. La tierra se tragaba el nombre de quien una vez aspiró a escapar del cuerpo. La hoguera era puerta para que otros sintieran alivio colectivo. La mecánica era letal. El inquisidor instalaba la casa, lista de nombres de vecinos, un rumor, una señal en la casa. Si el rumor llegaba al tribunal, la casa iniciaba. Se aceptaban confesiones forzadas. No se necesitaba delito probado. Tu delirio, el aroma de un ungüento, el crujido de raíz en armario, bastaban como prueba, y en muchas ciudades se dieron hogueras navales, personas atadas, agua bendita mezclada, lectura pública de confesión. La expulsión de la brujería era fiesta. El humo de los cuerpos ardía en el aire como advertencia, como pacto social. Recuerda lo que pasa si vuelas sin permiso. En 1625-1631, en la ciudad de Würzburg, se consumaron los juicios más feroces registrados. Hombres, mujeres, hasta niños, fueron acusados y quemados en masa sin juicio justo. Más de 900 víctimas, entre ellas miembros del clero, nobles, familias completas. Fue liquidación total de lo diferente, de lo delirante, de lo invisible al tribunal. Ese miedo pervivía en cada aldea. Si el humo del brebaje era más intenso que la neblina matinal, bastaba para que alguien llamara a sus vecinos y tu nombre terminaba en ceniza antes del alba siguiente. ¿Cómo pudo alguien sobrevivir ese día siendo quien voluntariamente quiso perder la conciencia? Solo quedaba el silencio, la disimulación, la existencia sin aroma, o morir con un nombre perdido entre las llamas. Y tú, que respiras sin temor, ya marcaste distancia. Tu delirio es posible sin amenazas. Tu vuelo no necesita alas prohibidas. Sob la penumbra de una lámpara de aceite, la taberna no era solo punto de encuentro. Era altar secreto donde se celebraba el instante en que el delirio daba permiso para existir. Si continuaras, ya no solo sabrías que el cuerpo busca el escape, sino cómo lo busca, con quién, y a riesgo de ser arrastrado por la noche. Imagina una sala húmeda, con aromas de cerveza amarga, humo de gato y madera húmeda. Ahí, los parroquianos no están embriagados, están suspendidos. Suspensión de voluntad, de juicio, de memoria. No importa si eres mercader o campesino, en esa penumbra todos lloran igual de barato. Las tabernas pagan sus tributos a Dionisio, dios del éxtasis y del vino. Pero el vino era peligrosamente fácil de pervertir. En cada jarra se vertía la confianza. Un maestro de taberna podría añadir beleño al hidromiel como hechizo de valor, o ajenjo al vino como sombra de delirio. La bebida se bebía sin cuestionar. Era cordialidad, apuesta, salida furtiva de la carne. Era puente hacia la oscuridad mental. La ilegalidad de ese vuelo era ambigua. No había ley explícita que dictara «no te droguéis con hierbas». Simplemente, si te venías arriba y no volviste a hablar con nombre claro, te señalaban. La memoria colectiva te marginaba. El miedo hacía que cada trago fuera secreto y la risa clave para sobrevivir. Sobrevivir un día daba brillo, pero quedar sin habla era arresto interno. Las confrarías, esas reuniones de pares lacerados por el esfuerzo, por el comercio, por la doctrina, a veces reservaban un vaso diario para el silencio. Se lo llamaban copa de descanso. Lo compartían solo entre ellos. Era juramento de sangre borracha. Estamos aquí y esto no nos derriba. Esa copa embriagaba el cuerpo y soldaba afecto. Pero si alguien delataba el encuentro, nadie protestaba. El silencio era ceremonia y condena. En los mercados, durante ferias móviles, había puestos que vendían pan narrador. Pan con enorme suculento, con especias alucinantes, anís, hinojo, opiáceos mínimos. Lo llamaban pan de los sueños. Si te lo comías, caminabas entre cuerpos que explotaban en flashback de tu vida, como si el pasado viniera a verte con voz de viento. Y si el olor se escapaba de la calle,
La guardia te arrestaba por sospecha de brujería. Comer pan podía ser pecado y delirio a la vez. También circulaba la crema de cabeza, ungüento de adormidera y resina de abeto mezclado con vino y miel. Se untaban las sienes al alba y prometía claridad o visión. Era usado por poetas que querían escuchar a la diosa, mineros que buscaban tocar plata, obreros que buscaban ver el fuego danzar en la piedra. Pero sobredosis era sueño permanente o muerte sin epitafio. Ese ungüento era pacto con la oscuridad que respira entre las manos. En cloacas de abadías, como ejercicio penitencial, algunos monjes buscaban la abstinencia, pero rozaban el éxtasis. Rezaban en habitaciones conformadas por humedad, aislamiento y retazos de oración. Había quienes decidieron ascender con vapores sagrados, mezclando incienso y humo de beleño, buscando absorber revelación divina. Y lo lograron. Pero también sanaban con alucinación o ceguera. Las leyendas dicen que en noches húmedas de luna nueva, jóvenes amantes bebían vino con ajenjo a la orilla del río, jurándose eternidad mientras veían su sangre reflejada en el agua. A veces dejaban caer pañuelos que se desviaban con el agua hasta desaparecer. Ese ritual era trampa para creer en eternidad compartida. Pero el amanecer encontraba a algunos muertos, otros en coma, y apenas un susurro para recordar que el amor apestaba a delirio sin vela. La salvación en ese mundo no estaba en rezar más fuerte, estaba en saber detenerse, afrontar la embriaguez del instante y regresar con cuerpo propio. Esa contención era rara y valorada, cualidad de quien sobrevivía al borde. El que volvía era héroe inadvertido. Y tú hoy, que puedes decir que tu resaca fue amor, o risa, o poesía, tienes privilegio. Ningún eco de pócima te perseguirá al amanecer. Tu cuerpo te pertenece, tu voz también. Porque ponerse hasta las trancas, lo que sea que signifique para ti, puede parecer finito. Pero existir después de ese vuelo es exilio victorioso. En las márgenes de los códices, donde el pergamino amarilleaba con el peso de los siglos, a veces surgían dibujos extraños. Hombres bailando con ciervos, mujeres trepando árboles que sangraban vino, monjes volando sobre nubes de humo oscuro. No eran metáforas piadosas, eran registros codificados de un mundo que oscilaba entre el delirio y el ritual. Porque, aunque no lo digan los sermones, en la Edad Media, el cuerpo también se elevaba, no por gracia divina, sino por compuestos que torcían la percepción, dilataban el tiempo y encendían lo prohibido. Y todo esto sin necesidad de palabras modernas como droga. Ponerse hasta las trancas, decían en secreto algunos juglares, no era solo embriagarse, era abrir la carne al misterio. Y aunque el vino tenía su trono, había caminos más antiguos, más turbios, más intensos. Hierbas, raíces, hongos, pócimas, brebajes fermentados en cuevas húmedas o extraídos con cuidado en los jardines monásticos, lejos de la mirada del abad. Uno de los secretos más compartidos entre los cuerpos marginales, curanderas, pastores, herejes, parteras, era el del beleño negro, una planta oscura con hojas suaves y olor amargo que en dosis precisas podía provocar visiones tan nítidas como la vigilia. En dosis mayores llevaba al cuerpo a la muerte envuelto en alucinaciones. Pero en manos sabias, el beleño era acceso a lo sagrado. Las brujas o mujeres sabias lo convertían en ungüento y lo aplicaban en los muslos y axilas de las jóvenes que deseaban viajar sin moverse. Algunas crónicas dicen que estas mujeres volaban, no en escobas, sino en sus propios cuerpos en trance. También estaba el cornezuelo del centeno, un hongo que crecía en las espigas de grano húmedo y que, sin saberlo, entraba en el pan de los campesinos. Las consecuencias eran espeluznantes, visiones demoníacas, miembros que ardían como si estuvieran siendo quemados, danzas frenéticas que llevaban al colapso. La medicina moderna lo identificó como una fuente natural de LSD,
pero para los medievales era castigo divino o posesión infernal. Nadie sospechaba que un simple pan podía abrir las puertas del delirio. Los alquimistas, por su parte, experimentaban con extractos minerales y vegetales no solo para crear oro, sino para alcanzar estados mentales en los que la materia hablaba. Documentos del siglo XIII mencionan el uso del mercurio, del antimonio y de combinaciones que hoy catalogaríamos como venenosas. Pero ellos las usaban como puertas. Algunos decían ver el alma de los metales, otros escuchar la música de las esferas. Para el profano era locura, para el iniciado era iluminación. Los monjes, aunque disciplinados, no estaban del todo alejados de estos trances. En ciertos monasterios benedictinos se cultivaban setas que no eran solo alimento. Se dice que durante las vigilias de Pascua, algunos grupos ingerían pequeños trozos de hongos secos que provocaban estados de contemplación extática. Las visiones eran interpretadas como epifanías, pero eran celestiales o simplemente la consecuencia de un cuerpo alterado. El mundo islámico medieval también aportó sus delicias alucinógenas al Mediterráneo. A través de rutas comerciales, el hachís, una resina del cannabis, llegó a las costas del sur de Europa. En algunas cortes de Al-Ándalus, poetas y músicos lo utilizaban para elevar el alma antes de crear. No se hablaba de vicio, sino de inspiración. Y aunque el Islam condenaba la embriaguez, algunos místicos defendían el uso del hachís como camino a lo divino, en lo que hoy llamaríamos una forma de sufismo psicodélico. Pero no todo era luz o revelación. Las sustancias también eran arma. Envenenar con hierbas psicotrópicas era una práctica conocida entre espías, cortesanas y cocineros reales. Algunas pociones no mataban, solo debilitaban la mente. Hacían que un rey dudara de su heredero, que un noble olvidara su deuda, que un abad confesara un pecado falso. Era magia política, alquimia de la manipulación. Entre los campesinos, el uso de hongos alucinógenos se mezclaba con el folclore. En ciertas regiones de los Pirineos se hablaba del banquete del lobo, una ceremonia nocturna donde los hombres ingerían un hongo específico y tras danzar alrededor del fuego, afirmaban correr como bestias por el bosque. Se creían lobos, aullaban, mordían, lamían la tierra. Al amanecer despertaban desnudos, agotados, cubiertos de ceniza. Era mito, pero también rito, una forma de desatar la rabia social contenida bajo el yugo feudal. La Iglesia, claro, combatía todo esto. Cada sínodo y concilio intentaba trazar líneas más rígidas entre lo permitido y lo herético. Pero no podía controlar lo que ardía en las entrañas de la noche, ni lo que se cocía en las chozas, ni lo que fermentaba en los sótanos, ni lo que se susurraba entre carcajadas en las tabernas. Los médicos, a menudo formados en la tradición grecolatina, aceptaban que el cuerpo tenía humores que podían alterarse por sustancias, y algunos incluso recetaban preparados con opio, belladona o beleño, pero solo a los ricos. A los pobres quedaba el recurso del saber popular, la sabiduría de la abuela que hervía hojas prohibidas, del joven que mascaba raíces extrañas antes del combate, de la madre que soplaba humo en el rostro del niño para que durmiera sin pesadillas. Los sueños inducidos por estas sustancias se contaban como si fueran reales. Y para muchos lo eran. Hombres que afirmaban haber hablado con muertos, mujeres que juraban haber visitado al diablo, niños que dibujaban estrellas que nunca habían visto. Era la Edad Media, sí, pero también era un teatro de la mente, un carnaval de realidades superpuestas. Los inquisidores, al interrogar a supuestas brujas, escuchaban relatos de vuelos, de encuentros con seres sin nombre, de caricias ardientes y danzas imposibles. Lo atribuían a Satanás, pero muchas de esas confesiones extraídas bajo tortura tenían su raíz en experiencias sensoriales reales, aunque causadas por plantas, no por pactos. Y así en cada rincón del continente, el cuerpo medieval encontraba formas de escapar, de flotar, de rebelarse, no con manifiestos, sino con pócimas, no con banderas, sino con vapores.
La embriaguez no era solo ebriedad de vino, sino transgresión del orden impuesto. Porque, en el fondo, ¿qué es una sustancia psicoactiva sino una herramienta para alterar la norma? Y en una época donde la norma era rigidez, dogma y vigilancia, cada sorbo de delirio era una pequeña revolución, una grieta en el muro, una danza que ningún papa podía prohibir del todo. Y por eso, aunque los nombres cambien y las sustancias evolucionen, el impulso sigue, el deseo de salir del cuerpo, de escapar del dolor, de tocar lo invisible. En la Edad Media, como ahora, el ser humano no se conformaba con estar. Quería volar, aunque fuera en sueños envenenados. Cuando imaginamos la Edad Media, es fácil pensar en monasterios grisáceos, severidad litúrgica, prohibición absoluta. Pero también había quienes resistían, cultivando ritos clandestinos donde el delirio no era pecado sino conciencia. Pensemos en los oasis de lo prohibido, aldeas escondidas, cuevas antiguas, criptas y sótanos, donde un círculo de resistentes al peso del mundo se reunía bajo velas temblorosas. Era un pacto íntimo. Nadie juzga al que vuela si ama compartir el cielo que incendia por dentro. En el mundo islámico del siglo XIII en Egipto, el hashish, la resina de cannabis, era ampliamente conocido como la hierba. Se vendía en los bazares y se consumía para alcanzar un estado de sosiego y euforia, un desliz mental que limpiaba el alma, al menos por un instante. Poetas la celebraban como llave de percepción. Maestros de espíritu libre la defendían como fuga ante la densidad del diario. Tensaban los sentidos, aflojaban la palabra que padece. El humo podía elevar, sin derribar conciencia, aunque la mirada se desenfocara en bordes suaves de deseo. Medievalists.net. En Persia e Irán, según algunos textos, el opio circulaba entre élites y sabios como medicina, como puente hacia lo místico. Se mezclaba en fórmulas discretas, sabores amargos ocultos en dulces ciríacos de madrugada, compartidos entre quienes sobrevivían a la oscuridad no con plegarias, sino con urgencia de abrir los ojos del alma. Cambridge University Press and Assessment. Esas comunidades alucinadas eran más que consumidores, eran revueltos silenciosos de cultura psicoactiva. No tenían nombre, ni estatuto, ni eran festín de la fe oficial, pero existían. Sabían que a veces el corazón necesita que te vuelvas polvo en expansión para volver con sangre templada. Las comunas alucinan en rumor. En Castilla, se dice que durante algunas ferias clandestinas se consumía un brebaje hecho de adormidera, hinojo, dátil y miel oscura, que dejaba a quien lo probaba hablando con estatuas, con santos quebrados, con muertos que resucitaban en su voz. Era delirio recíproco. Tú creías que el otro te hablaba, el otro creía que lo eras tú, sin saber bien si eras humano o recuerdo. Y si te detienes ahora y sientes algo de luz temblar, no es miedo, es intuición. ¿Cómo saber si lo que quedó en tu oído fue canción o roce de espejo? Pero esas fugas no eran eternas. Cuando el delirio baja, queda el vacío. Y muchos nunca regresaban en paz. Se volvían armonía rota, memoria limitada, silencio multicapa. Se los nombraba herejes, o locos, o simplemente desaparecían en pasillos de piedra hasta que nadie supo si alguna vez existieron. Eso sí, la contracultura alucinógena no era exclusiva del sur o del este. En las Islas Británicas se hablaba de los peregrinos del cohete, curanderos que administraban brebajes hechos con semillas de datura, planta venenosa y viperina que abría puertas sensoriales devastadoras. Los cuerpos ágiles danzaban en círculos de opacidad. Luego quedaban mudos. El delirio se impuso y luego consumió. En cada confín, la embriaguez era rito, resistencia o fuga, pero a su manera, política, porque aceptar un delirio inducido era decir que el mundo sobrio no bastaba y que quizá no merecía ser nombrado sin romper el tiempo. Eso, en un siglo dominado por disciplinar cuerpos, era evocación de libertad. Y tú, que respiras en este instante sin necesidad de pócimas,
Ya has sobrevivido ese puente. Puedes respirar con calma, con palabra intacta. Hoy el delirio está en tu voz, no en tu sangre. Porque sobrevivir un día en el pasado es más que revivir tragedia. Es recordar que aún tenemos voz para contarlo. Y tú, insomne, estás viva para contarlo. Cuando el cuerpo se elevaba más allá de los límites sin alas, ya no solo existía el riesgo químico, se abría la ventana al juicio eterno. Y la iglesia medieval, con su mirada inquisitiva, no ignoró esa grieta. Para sus ojos, lo que tú llamarías volar era herejía, locura o pacto con lo impuro. Por tanto, cualquier delirio era sospecha y el control del éxtasis una herramienta de poder. Los padres de la iglesia ya condenaban el exceso. San Agustín y Tertuliano advertían sobre el vino que plasma el exceso y nublaba el juicio. En su visión, embriagarse no era solo pecado, era renunciar a la racionalidad que Dios otorgó al hombre. Esa caída cerebral los aterraba más que una plaga. San Ambrosio incluía la embriaguez entre los pecados capitales, como glotonería insaciable de muerte lenta. La moderación era virtud cardinal, el delirio fue pecado colectivo. La rara excepción era el vino sacramental, preparado para elevar el espíritu, no el yo. Para ellos, el vino era sacramento, el delirio, abismo. El sínodo de la Odisea, siglo IV, fue claro. Prohibía a sacerdotes acercarse a tabernas en embriaguez. El velo clerical exigía hoja seca y cuerpo sobrio. El vino se aceptaba solo bajo control. El delirio era blasfemia. Con el paso del tiempo, los monjes se convirtieron en cerveceros, literal y metafóricamente, al producir cerveza y vino para sustento comunitario, pero siempre vigilando la cantidad. San Benito permitía un poco de vino diario como mera nutrición, jamás como puerta al trance. La masculinidad viril medieval aceptaba la bebida como lubricante social, pero el éxtasis era ridículo o reprochable. Soñar despierto era infantil. El hombre fuerte no buscaba espejismos. Si lo hacía, se le acusaba de cederle al diablo. Y si alguien osaba delirio consciente, riesgo de castigo eclesiástico entraba en juego. La confesión pública, penitencia prolongada, encierro en abadías o cárcel eclesiástica. Lugares grisáceos donde el silencio era última frontera. En el peor de los casos, serás acusado de brujería, blasfemia o herejía mutante. Delirio inducido era famoso como etiqueta de perversión espiritual. No pocos debían confesar su nieto. Comió mandrágora por accidente, para salvar su honor. Pero el tribunal ya sospechaba. La defensa salía demasiado tarde. El control se extendía también a la prohibición legal. En comunidades, el que se deslizara hacia el delirio podía ser denunciado por alterar el orden divino. La autoridad civil y religiosa confluía. Ser sospechoso bastaba. La castidad mental se celebraba y volar sin permiso era traición moral. Hoy, tú puedes explorar contigo misma, sin alianza inquisitorial ni censura económica ni temor a la hoguera. Esa libertad mental es tuya. Nunca lo descubriste. Es un milagro silencioso. Imagina un herbolario iluminado solo por velas tambaleantes, botellas con objetos extraños, raíces oscuras, resinas pegajosas, leche cuajada de mandrágora. El curandero medieval creía que la línea entre curar y dañar era tan tenue como la noche entre dos velas, y muchas veces el enfermo debía elegir si quería volver vivo o volver consciente. Los médicos dominaban la medicina de los cuatro humores, basándose en Galeno y Hipócrates. Creían que el cuerpo era líquido y debía equilibrarse. Sangrías, purgas, ventosas eran rituales comunes para alejar el exceso de humor. Pero en cada jarra, en cada ungüento, podía ocultarse la puerta al delirio. Las pociones más buscadas contenían opio y beleño, combinadas con vino espeso. No estaban pensadas para embriagar, sino para sumergir el cuerpo en sueño curativo. Un poco de esa mezcla aliviaba dolor tormentoso, pero solo un poco.
La menor variación era sobresalto. Muchos pacientes, para aliviar fiebre y terror, recibían ese brebaje. Y algunos despertaban curados, otros no despertaban en absoluto. El teriac, esa panacea legendaria basada en recetarios griegos, se usaba para todo: plagas, mordeduras de víbora, dolores imposibles. Contenía opiáceos, especias exóticas, centros de humo sagrado. Se volvía un licor caro y lento de preparar. Para algunos, salvación. Para otros, extremo riesgo. Si no habían vendido la tierra numérica que costaba ese licor, era imposible de beber. Lo recibían los poderosos. Y si el consumidor era pobre, solo soñaba con ese alivio, quizás en alucinaciones complejas dejadas por el residuo de otros que lo probaron. Se decía que en medio de epidemia, el curandero ungía con esa pomada sagrada los cuerpos de los enfermos, cruzando las líneas entre curar, seducir y desvanecer. Las curaciones sin sangre eran casi milagrosas, y el aldeano que despertaba con rostro recuperado lo agradecía al santo o a esa poción indescifrable. Pero la medicina no sabía separar el alma del delirio. Así, quienes curaban la fiebre alta también ponían al paciente al borde de la muerte. El equilibrio era engañoso. El feudo quería salud. La naturaleza podía responder con furia, e incluso cuando los enfermos mejoraban, su memoria no siempre regresaba. Decían: hoy curaron mi cuerpo, pero mi nombre lo perdí. Y las memorias regresaban en fragmentos: un rostro conocido, un lamento al alba, como si el delirio fuera cavidad sagrada donde se revisita lo que perdimos. La sanación era suerte y el olvido riesgo asumible. En las universidades emergentes de París y Montpellier, los médicos enseñaban: dosis pequeños pueden sanar, dosis altas pueden matar. Fue Paracelso quien lo formuló claramente: la dosis hace el veneno. Y eso rompió siglos de pensamiento dogmático, porque por primera vez se abría un camino donde el curador era también científico, aunque sus fórmulas incluían veneno, y su acierto era acto de alquimia viva. Eso sí, el pueblo prefería rezar y quedarse sin delirio, porque si no entendía el mecanismo, creía que lo que te despertaba podía maldecirte, y eso no curaba nada. Hoy, tú puedes acceder a alivio sin temer que es lo único que vas a recordar. Puedes caerte en la duda sin desintegrarte. Ya eso te vuelve resistente. Ponerse hasta las trancas en la Edad Media era también apostar por restablecerte, por calmar el cuerpo. Pero amar ese riesgo demostraba cuánto valor tiene tu piel intacta. Y el delirio, si llega, que te encuentre fuerte. La noche medieval no moría en silencio. Lejos de los muros de monasterios y las ciudades amuralladas, había un estruendo que cruzaba las ramas de los árboles y retumbaba en los establos. Eran las fiestas populares, las romerías, los solsticios de fuego, donde el cuerpo abandonaba su servidumbre y entraba en trance colectivo. ¿Y qué era ese trance, sino otra forma más de embriaguez? Los campesinos sabían cuándo llegaba. No lo marcaba un calendario, sino el aliento del ganado, el color del cielo, la textura del pan. Cuando el ciclo de cosechas cerraba o cuando el frío daba tregua, venía el permiso no escrito para danzar hasta perder el nombre. Las bebidas fermentadas, cerveza espesa, sidra agreste, hidromiel turbia, corrían de mano en mano. Nadie preguntaba quién trajo qué. Solo se bebía, como si el olvido fuera parte del rito. Mujeres con trenzas deshechas se subían a los bancos de madera. Hombres con rostros rojizos cantaban en lenguas que ni ellos recordaban de día. El vino no era bebida, era conjuro. Se bebía en honor a los muertos, a los que estaban lejos, a los que aún no habían nacido. Las fiestas medievales eran, sin saberlo, portales temporales. Y embriagarse allí no era falta de control, era un modo de acceso. Pero el éxtasis no era solo rural. En ciudades como Florencia, Toledo o Praga, los gremios celebraban banquetes donde se desdibujaban los límites del decoro. Carpinteros, curtidores, panaderos,
Todos sabían que el banquete tenía reglas no escritas: beber hasta que la lengua inventara himnos. En esos espacios, el maestro podía llorar en el regazo del aprendiz y nadie lo juzgaba. Era la ebriedad la que daba permiso. A veces, la embriaguez era tan brutal que se confundía con posesión: cuerpos tambaleantes, ojos en blanco, carcajadas sin contexto. Y en muchos pueblos se convocaba al sacerdote para exorcizar lo que solo era exceso. El cuerpo que baila sin control era sospechoso. El cuerpo que grita y llora y canta con furia también. Así que entre cánticos, el vino se volvía tabú y redención. Hubo momentos históricos donde el delirio fue sistematizado: los aquelarres, las orgías rituales, los carnavales invertidos. Detrás de las máscaras se bebía hasta el vómito, hasta la pérdida del yo. Pero en esa pérdida, muchos decían encontrar un trozo de libertad. Porque ¿quién era uno en medio del año sino un vasallo más? Pero en la ebriedad, se era centauro, rey, diablo, mártir, se era todo y nada. En el norte de Europa, algunos festivales paganos sobrevivieron disfrazados de cristianos. La noche de Walpurgis, por ejemplo, era una explosión de fuegos, cuerpos desnudos y cantos que nadie sabía si eran oraciones o maldiciones. Se bebía para convocar, para olvidar, para encender. Y cuando amanecía, algunos amanecían llorando, otros desnudos bajo árboles, otros con marcas que no podían explicar. El trance colectivo no tenía autor. Los juglares tenían su papel. Cantaban historias indecentes, componían coplas sobre amantes y demonios. Eran la banda sonora de la embriaguez, y en sus versos el vino hablaba. Decían que en la tercera copa los muertos susurraban, en la cuarta se veía a Dios, y en la quinta el cuerpo ya no era cuerpo. Era un huésped abandonado. Los taberneros sabían medir. Algunos ponían marcas en las jarras, y si un cliente pasaba la tercera, lo mandaban al fondo, donde las camas de heno esperaban, porque sabían que la embriaguez no era lineal. Después del gozo venía el llanto, luego el vómito, luego, si había suerte, el sueño. La taberna medieval era también hospital, también templo. Las mujeres sabias, esas que la iglesia temía, conocían otras embriagueces. Preparaban infusiones de albahaca negra, adormidera y hierba de San Juan. Decían que no eran para enfermar, sino para ver. Beber no es pecado si lo que se ve es la verdad, decía una vieja gallega antes de dar a su nieta una taza humeante. Y esa visión inducida era aceptada como parte del viaje del alma. Pero no todos los cuerpos soportaban. El delirio medieval no era para los pusilánimes. Algunos morían en medio de la danza, otros nunca volvían a hablar. Y aún así, cada año regresaban a beber. Porque mejor un día de delirio que 1000 de servidumbre. Mejor una noche de fuego que toda una vida de obediencia. Y entre estas historias hay ecos. Hay uno que dice que un monje, harto de la vida de oración, bebió tanto una noche de eclipses que al despertar hablaba en lenguas antiguas y vio a su madre muerta cantando. Nadie lo castigó. Dijeron, ese hombre ha cruzado. ¿A dónde? Nadie sabía, pero su mirada era otra. Así terminaban muchas noches, con cuerpos caídos, otros cubiertos, algunos aún bailando en sueños. El día siguiente era lento, silencioso. El agua sabía amarga, y el recuerdo del vino no dolía en la cabeza, sino en el alma, porque embriagarse en la Edad Media era una forma de decir que se estaba vivo, que el mundo no había vencido del todo. Y tú, que escuchas esta historia en la penumbra, sabes que en cada copa hay un riesgo, pero también hay memoria, hay fuego antiguo, hay un grito que no ha muerto. El fuego se apaga, las brasas ya no chispean, solo respiran. Y en esa penumbra lenta, donde las palabras ya han danzado y los cuerpos vuelven a su silencio, comprendemos algo más profundo que la ebriedad misma. En la Edad Media, embriagarse no era solo un exceso, era un gesto existencial, un grito ritual, un desvío del camino recto, no para perderse, sino para encontrarse de otro modo.
No se trataba solo de vinos turbios ni de pócimas preparadas a escondidas. Se trataba del permiso, de la grieta que abría la embriaguez entre lo permitido y lo secreto, donde el cuerpo encontraba su voz sin que la iglesia pudiera censurarla, donde el alma se sacudía como si escapara del dogma. Cada jarra levantada era una herejía y un poema, cada caída al suelo, un retorno a lo más humano, y cuando la ebriedad pasaba, no era solo resaca, era duelo. El cuerpo volvía del viaje como quien regresa de un campo de batalla interior. Había quien amanecía con lágrimas, otros con una calma rara, como si algo viejo hubiese sido exorcizado sin que nadie se diera cuenta. La embriaguez no dejaba solo olor sino huella. ¿Y por qué volvían a hacerlo? Porque el mundo medieval era duro, vertical, silencioso. Vivir bajo la amenaza del castigo divino, del hambre, de la peste, de la guerra, no era vivir, era aguantar. Y entre esos días grises, la embriaguez era una forma de suspender el castigo, una chispa de desobediencia, una manera de habitar el cuerpo con todo lo que tenía: deseo, furia, risa, dolor. Hoy quizá el vino es distinto. Las plantas ya no son prohibidas y los ritos se han transformado, pero algo permanece. Esa búsqueda de perder el nombre por un instante, de bailar como si nadie mirara, de dejar que el cuerpo diga lo que la boca no se atreve, porque aún somos humanos, y en lo humano sigue latiendo el eco de esa copa levantada en medio de una aldea lejana, bajo estrellas que no juzgan. Gracias por acompañarme esta noche. Que el fuego de las historias te abrace en el sueño. Y si mañana despiertas con un temblor, no temas. Es solo tu alma recordando que una vez también tú cruzaste al otro lado. Buenas noches.